Muchas gracias, Julio. Gracias por esa fraternidad, ese cariño y esa linda presentación. Saludo y felicito las palabras iniciales de los compañeros Juan Manuel Riojas, el compañero de la JAP, Fernando Takayama, a Percy Espinosa y también a Antonio Risco. Compañeros, es un honor compartir esta noche con ustedes nuevamente, gracias a la generosa invitación de Julio, que hace algunos días estaba en Cajamarca y tuvo la gentileza de hacerme esta invitación. Hoy estamos a 1 de agosto y quisiéramos juntos poder retrotraernos hacia 41 años atrás, en la habitación de la casa del maestro Víctor Raúl Aya-Latorre, qué es lo que estaba sucediendo y qué es lo que pasaba en ese entonces. Algo importante, hacia el 12 de julio, él ya había firmado la Carta Magna, la Carta del 79, que muy bien ha hecho referencia a nuestro compañero Percy Espinosa, donde sustenta y genera ahí la defensa a los derechos laborales, la defensa de los principales logros que él podía concretar a través de los años a los campesinos, al sindicato, a los médicos, a los trabajadores y especialmente a las personas que sin ser letrados, a los analfabetos, les devolvía o les daba el derecho de poder elegir y ser elegidos también. Antes de entrar al Aya-Latorre en la historia y en el tiempo, puedo comentarles a ustedes que es recurrente cuando recuerdo este hecho, se le da el derecho de votar y de elegir y ser elegidos a los que podían tener instrucción o no, y se constituye y se pone en la Constitución cuáles son los requisitos para ser congresista de la República. Y dice ser peruano, tener 25 años, ser peruano de nacimiento, 25 años y tener derecho al sufragio. Y en muchos lugares, y nosotros también seguramente decimos, pero ¿por qué no le ponen más requisitos para que puedan ser mejores congresistas? Pero miren, el derecho de un sindicalista o de un dirigente comunal que tal vez no tuvo o no tenía la oportunidad de estudiar, pero sí tenía el amor, el cariño de su población y lo puede elegir hacia el Parlamento. Es una discusión de muchos años de decir si es que tiene o no tiene derechos. Sí los tiene, de acuerdo a la Constitución, inclusive la ratificada en el año 93. De tal manera que la Carta del 79 es el logro de el reconocimiento de los principales derechos de los hombres y mujeres en el Perú, de lo que Aya-Latorre caminó por muchos años y por el cual muy bien han expresado nuestros compañeros, fue deportado, perseguido, y creo también de nuestro convencimiento de que Aya-Latorre no partió. Aya-Latorre vive con nosotros. Aya-Latorre formó esta gran familia que somos todos nosotros. Si voy a Chiclayo encuentro mi casa política, encuentro a mis compañeros, son mis hermanos. Me voy a Tacna, me voy a Pasco, a cualquier lugar y encuentro una base, encuentro un compañero, encuentro al secretario general, como nuestro compañero Antonio Risco. Voy a la casa del compañero secretario general. Puedo no conocerlo personalmente, pero voy, le toco a la puerta y digo, compañero, soy la compañera tal, vengo de tal sitio, y me va a recibir mi hermano, mi compañero. Esa familia nos legó Aya-Latorre. De tal manera, habiendo escuchado a nuestro joven, al compañero Takayama, yo estoy feliz porque hay una generación bien formada, cultivada, que va a poder tomar y tomará las postas de quienes poco a poco vamos dejando a las generaciones siguientes. Dicho esto, compañeros, inspirada también en una pinta muy linda que he visto hace algunos días que han estado pintando en mi tierra. No ha sido mi iniciativa, debo decirlo, pero con mucho cariño los compañeros han enviado las fotos
Dice, Haya vive, APRA 2021. Y ahí recojo el sentimiento de nuestro compañero Risco cuando dice, nosotros tenemos que trabajar para pasar la valla. No, compañero. Nosotros vamos a trabajar para ganar nuevamente ser gobierno. Nuevamente. Porque recogiendo las bases primigenias de Haya de la Torre, podemos nosotros decirle, aquí está este APRA que amó a Haya de la Torre, que dio su vida por este Perú, y este APRA, seguramente con nuevas generaciones, nuevos rostros, vinculado a lo que, al interés que el compañero Percy Espinosa dice. Hoy, distintos gobiernos maltratan a la clase sindical, a la clase trabajadora. Y tiene usted razón, compañero. Con este antecedente y con esa alegría de ver pintas, de reunirnos los compañeros recordando ahí a la Torre, mañana van a ir a poner en el busto, en los distintos bustos, avenidas, parques que hay en todo el Perú. Cuando un alcalde aprista hubo en una gestión, puso ahí el busto de ahí de la Torre, hicieron en el hay una plaza del pensamiento de distintos políticos, también está ahí de la Torre. Entonces, en cada una de estas avenidas, bustos, ayer mismo un homenaje en la municipalidad provincial de Trujillo, todos los años hacen homenaje ahí a la Torre, el 2 de agosto y también el 22 de febrero. Esas cosas, ¿quién tiene? ¿Qué partido político tiene y recuerda algún líder? No hay partido político, acá solamente existe el APRA. Los demás se juntan. Ayer vimos a uno que está haciendo una coca, dice, yo no creo en las individualidades, pero convoco, claro, y después elíjame a mí ser candidato. Eso no es ser partido político. Ahí está, ahí vimos ayer a uno que está buscando un vientre de alquiler, a alguien que puede darle su logo y decirle, sí, tú puedes ser el candidato, porque las encuestas dicen que podrías ganarlas. Entonces, compañeras, compañeros, nosotros vamos a entrar a las bases primigenias que Haya de la Torre nos dio y que muy bien el compañero Julio Paz nos dice, Haya de la Torre en la historia y en el tiempo. A 41 años de su partida, yo quiero remontarme hacia 89 años atrás, cuando Haya de la Torre es nuestro, por primera vez, candidato a la presidencia de la República. Y cuando el partido aprista convoca su primer congreso del partido para trabajar nuestra organización y también el plan de gobierno, lo que en ese entonces se llamó el plan máximo y el plan mínimo para plantearlo al país. Y yo quiero referirme a ese horizonte temporal, a ese origen del APRA. Fundado el APRA el 24, el Partido Aprista Peruano el 30, teníamos entonces meses o un año de haber sido constituido como Partido Aprista Peruano. Ya el APRA con sus bases a nivel nacional se congregó en la Plaza de Hacho. Esta convocatoria fue el 20 de agosto de 1931. Y no solamente fueron las delegaciones de los comités provinciales, distritales a nivel nacional, sino también los sindicatos que estaban, que trabajaban o apoyaban al partido, y que Haya la Torre se vinculó en el trabajo de todos los días, caminando todos los días a nivel nacional. Participaron ellos para trabajar justamente ese plan mínimo y el plan máximo. Decimos que ese entonces recoger las necesidades y las banderas de lucha de cada uno de los peruanos. Y no era de todo el país, era de quienes lo necesitaban, enfocado a la clase media, enfocado al proletariado, enfocado a los campesinos, enfocado a los que menos tienen. Y ellos son los que participaron en ese primer congreso del partido, donde se formula y elabora el plan máximo y el plan mínimo. Recordar a Manuel Seoane,
a Luis Alberto Sánchez, quienes estuvieron en esa comisión para luego trabajar la redacción y seguramente ir incorporando todas las sugerencias que traían a nivel nacional los compañeros, sus bases sindicales, entre otros. Jorge Basadre, dentro de sus investigaciones y en uno de sus libros donde trabaja el análisis de la crisis política, económica y social del 30 al 33, hace una mención justamente al plan mínimo y al plan máximo. Y se refiere de la siguiente manera: allí hay tarea para varias generaciones, lo cual trae al presente este plan mínimo y el plan máximo, porque cuán vigente está la propuesta de lo que muy bien el compañero de la JAP decía, el visionario Aya de la Torre. Es así que en agosto del año 2031, Aya de la Torre expone en la Plaza de Hacho este plan mínimo y el plan máximo, y que he recogido algunos puntos que en la práctica, en esas dos oportunidades que nos ha dado el país generosamente a conducir los destinos del Perú, hemos puesto en práctica nuestra doctrina, nuestra ideología, nuestros principios y nuestro compromiso con el país, con los que menos tienen. En este plan máximo podemos recoger algunos extractos del discurso de la Torre y dice: vivimos dentro de un sistema económico internacional y la economía juega un rol decisivo de la vida política de los pueblos. Sería absurdo pensar que el Perú pudiera vivir aislado contra todo precepto científico y contra toda corriente de relación que es garantía del progreso. Y en otro contexto, Aya de la Torre, cuando sustenta y habla respecto a las empresas, habla también y dice: el aprismo, que reclamó siempre para los que menos tienen, es imprescindible saber tratar con el capital extranjero, porque de ellos necesitamos sus recursos para la generación de empleo y generar riqueza para el país. Estos dos sustentos que hace Aya de la Torre en el espacio-tiempo histórico, que nos hemos remontado hacia 89 años atrás, lo traemos al siglo XXI y plasmado en el segundo gobierno de Aya de la Torre, del compañero Alan García. El concepto y la idea primigenia de Aya de la Torre en el gobierno de Alan García, en el gobierno aprista. Ese es el gobierno aprista, por tanto podemos decir con sustento. No podemos estar abstraídos del contexto internacional, por supuesto que no. Por eso que constituye la Alianza del Pacífico, un mecanismo articulado de política económica entre Colombia, Chile, México y Perú, que hasta ahora está vigente y que agradece Colombia, agradece Chile, que el presidente Alan García haya promovido la conformación en junio del año 2011. Por otro lado, el promover la inversión extranjera y promover la inversión nacional fue parte del principio y el trabajo que realizó el presidente García en el sustento que hace también Aya de la Torre. Necesitamos inversión nacional, pero hay que saber tratar con los inversionistas. Hemos dejado un país, y es bueno recordar, compañeros, es bueno recordar, y en estas distintas charlas que ustedes han tenido, y los felicito porque los veo bien activos, tengamos información, así sea repetitiva, pero salgamos y repitamos, porque nosotros, y hay una frase muy bien que nos engloba a todos: aprista, ten orgullo de tu gran partido, orgullo de Aya de la Torre, orgullo de haber hecho un buen gobierno, y nosotros podemos decir que en ese precepto de Aya de la Torre, de una economía sólida para trabajar por los que menos tienen,
nosotros dejamos en nuestro segundo gobierno un fuerte crecimiento que hasta el momento, hasta hoy, al gobierno de Vizcarra le sirve como un colchón económico con lo que dejamos nosotros en las arcas del Estado. Tuvimos un boom de la construcción, tuvimos también, lógico está, los precios de los metales subieron, y eso no lo define el mercado nacional, eso lo define el mercado internacional. Los minerales tiende a subir siempre en la oferta y demanda del mercado internacional. Pero no hubiera habido este crecimiento solamente de los minerales o de los metales si es que no hubiese habido también un liderazgo de quien conduzca. Nosotros llegamos a una crisis internacional del 2008-2009, pero esta crisis internacional no paró el crecimiento país. Nuestra vinculación, la vinculación que le dio el líder, el aprista, Alan García, con los otros países nosotros recibimos el año 2006, en nuestro primer año de gobierno, el Perú creció el 8%. Hacia el 2007 crecimos 9%. Ya el 2008 y 2009 llega la crisis internacional y con esa crisis crecimos también el 1.12%. Fuimos el único país en América Latina que estuvo en positivo, en azul. Todos nuestros países vecinos estuvieron en rojo. Dejamos un país con un crecimiento por encima del 7%, porque se supo tratar con el inversionista extranjero. En Palacio de Gobierno se convocó a recordarán ustedes que hacían observaciones, ¿cómo es posible que Alan García haya escrito cartas, enviado a los empresarios para que inviertan en el Perú? Estaba invitando a sus amigos. ¿Qué cosa tiene que hacer un líder? Un líder tiene que ver el contexto en el cual se encuentra y dice, ¿cómo salimos de acá? Muy bien, con inversión extranjera, invitando a los inversionistas extranjeros. Y también a los nacionales, los sentó al Palacio de Gobierno. Y en muchas de ellas participé dentro del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Había una fuerte inversión declarada por los privados, pero no se concretaban porque tenían temor de qué cosa venía en la crisis internacional y no querían arriesgar su inversión. Eso no ocurrió con el Estado peruano. Dispuso el presidente Alan García la inversión del Estado a favor de mover a esa pequeña empresa, a ese pequeño empresario, que lo hicimos con los núcleos ejecutores, con la elaboración de los uniformes escolares que pudimos repartir o distribuirlos con ustedes o ustedes mismos lo hicieron juntamente con Foncodes a nivel nacional. Una crisis como la que estamos pasando ahora, que no tiene un liderazgo en el espacio-tiempo histórico. Aya La Torre lo propuso en 1931. El 2008, 2009, en plena crisis internacional, lo hicimos en un gobierno aprista. Y hoy vemos como una pena que vamos a pasar a ser el primer país en el mundo con un alto índice de fallecidos y que gracias al sinceramiento sabemos que ya estamos bordeando los 50,000 en el país, y no diré de las cifras de los contagios. Ustedes han pasado momentos muy difíciles entre las zonas que han estado muy golpeadas en ello. Algo que debemos recordarle a este gobierno, y siempre en el espacio-tiempo histórico, nosotros dejamos 47,000 millones de dólares en la reserva del Perú. No dejamos endeudado al país, dejamos con recursos. Hablando en soles, esto es cerca de 170,000 millones de soles en la reserva. Hoy no sabemos qué cosa hay, si hay reserva o no hay. Se está entregando los recursos a los que más tienen y no a los que menos tienen, pero no es solo entregar,
es poder recuperar nuestra economía. Algo que fue parte del sustento que hace ahí a la Torre en 1931, de la reactivación económica. En ese entonces, traemos al segundo gobierno aprista cuando se sustenta y se trabaja los tratados de libre comercio. El primero que se firmó fue el de Estados Unidos. Pero después entró en crisis Estados Unidos y no nos sirvió mucho este Tratado de Libre Comercio, pero se fue abriendo, no fue solo Estados Unidos. China, Japón, Alemania, otros países que nos sirvieron también de sustento. Entonces, no debemos tenerle miedo, como muy bien lo decía ahí la Torre, a la inversión extranjera. Y lo hicimos dentro de lo que nos correspondía como Estado en el segundo gobierno del presidente Alan García. ¿Y para qué crecimos? ¿Y para qué más inversión? ¿Y para qué generar ingresos en el país? Para poder invertir y reducir pobreza, para poder generar empleo, para poder generar mejores condiciones de vida para nuestros jóvenes. Y eso fue lo que hicimos en nuestro segundo gobierno bajo el liderazgo del presidente Alan García. 52% de pobreza recibimos del presidente Toledo y nosotros redujimos a el 27% de nivel de pobreza. Inversión reconocida también por Naciones Unidas y nadie puede decirle al APRA que no invirtió en los que menos tienen. Indudablemente, bajo las condiciones actuales, retrocederemos esos años ganados y si hacemos una comparación de los siguientes gobiernos, Humala y los siguientes, realmente nosotros podemos decir hicimos un gobierno responsable e invertimos en los que menos tienen. Y termino con dos temas que tiene dentro del programa mínimo, trabajado por nuestros compañeros en 1931. Dice el Estado aprista, y nos dice puntualmente, nosotros los apristas propiciamos un nuevo tipo de Estado, basado no en el ciudadano como cantidad, sino en el ciudadano como calidad. Fíjense el sustento que hace en nuestro plan mínimo para ser ejecutado en el Perú. Y si traemos en el espacio-tiempo histórico al presente, el año 2002 se aprueba la política de modernización del Estado, donde el centro de las principales reformas es el ciudadano. Desde 1931 que sustenta esto el APRA, las reformas del Estado han ido bajo ese índice, bajo ese precepto que nos deja Haya de la Torre en el plan mínimo como Estado. Reitero, la principal preocupación de Haya de la Torre fue la inversión hacia la clase media, el proletariado y el campesino. Lo que muy bien ha señalado nuestro compañero Percy es ese frente único de trabajadores manuales e intelectuales que es la base primigenia del APRA y a donde tenemos que regresar y a donde debemos hacer nuestro principal trabajo. Y en el último punto que quería comentar con ustedes, y seguramente podremos enriquecer con sus preguntas, es el Congreso Económico y el programa del partido. Ahí llama a la Torre a conformar el Congreso Económico. Y dice muy bien en lo siguiente, y lo voy a leer. Si no conocemos nuestra realidad económica, si no sabemos tan ni siquiera cuántos habitantes tiene el Perú, si no hemos auscultado científicamente nuestros problemas vitales, es necesario comenzar por una previa investigación a esos problemas. Nos ha reventado en la cara en el espacio-tiempo histórico del presente. No conocer quiénes son los extremos pobres en el país. Ahí está el fracaso de la entrega de los distintos bonos que ha sacado este gobierno y que no ha llegado al pueblo. El no conocer nuestro país ha hecho que
Ollanta Humala, el año 2012, creara el Ministerio de Inclusión Social. Y ese Ministerio de Inclusión Social tiene bajo su responsabilidad tener ese padrón identificado casa por casa, persona por persona que está en pobreza y extrema pobreza. ¿Y qué se ha hecho? ¿No le sirvió solamente como pantalla o Ollanta Humala para decir mi gobierno es de inclusión social? Falso. Ya tenemos a la pareja presidencial o a Nadine Heredia, creo que ha sido la jefa de gobierno, en los banquillos. Y están todas las acusaciones en su contra o todas las pruebas a favor de que va a guardar por mucho tiempo la señora Nadine. Entonces, muchos han utilizado el concepto de un gobierno para los pobres, cuando en la práctica no ha sido así. Nosotros como partido de gobierno lo hemos hecho, no solamente las cifras acompañan a ellos, sino los resultados propiamente. Los siguientes gobiernos, el APRA bajó 22% la pobreza, los otros gobiernos sumados, todos ellos no han bajado ni el 12%. Por ello, en este coloquio que hacemos muy bien y acertado por ustedes, y gracias por la invitación, podemos decir juntamente, compañeros, el APRA, desde su base primigenia, desde cuando se constituye como partido político, en estos 90 años que vamos a cumplir, nos da la responsabilidad de poder asumir nuestros activos y nuestros pasivos como partido político. Podemos responder a cualquier persona, política, no política, sobre los logros del gobierno aprista. Y no podemos rehuir a los logros que hemos tenido en el primer gobierno. Lo que hemos hecho nosotros es dejarnos encandilar o no hablar sobre lo que fueron los logros de nuestro primer gobierno, que se priorizó la atención a los peruanos. Y esa crisis no fue solamente en el Perú, fue una crisis mundial. Y para finalizar, debo comentarles que estoy en un curso donde participan de varios países y manifiestan, y exactamente, hablan de Alan García, hablan de su primer gobierno y hablan también de sus gobiernos en Argentina, en Chile, en Colombia, donde la crisis internacional azotó a toda América Latina y al mundo. Solo que los que escriben la historia y los que hablan, las ONG, los camaradas, los antiapristas, ¿qué ha sido eso? En el país, en algún momento, se dividió en dos, en los apristas y los antiapristas. Entonces, tenemos razones para poder ser orgullosos de nuestro partido. Orgullosos de que Aya La Torre nos haya dejado esta familia, esta gran familia, al cual nosotros le rendimos homenaje a Aya La Torre, pero también ratificamos nuestro compromiso de trabajar por el APRA. Si aquí tenemos algún alcalde, hemos tenido algún regidor, tenemos a un exfuncionario, y en el caso particular debo decir, a mí me ha hecho ministra el APRA. Soy gracias al APRA. No por mis méritos, seguramente, pero era quien designó el presidente, pero fue el APRA. Llegamos al gobierno y esto, lo que soy ahora, se lo debo al APRA. Por tanto, tenemos muchos motivos para retribuirle a nuestro partido en trabajo, dedicación y, cómo no, hacer de nuestro partido sólido, fuerte y pensar que sí podemos ganar las elecciones solo en unidad, como muy bien ha llamado uno de nuestros compañeros. En la unidad tiembla el Perú, porque todos, a una sola idea, reconociendo y recordando a Aya La Torre, podemos decir, los muertos de Chan Chan tienen respuesta. Nuestros muertos de la época del terrorismo tienen el sustento en este gran partido fuerte que llega y debe llegar al corazón de ese pueblo que votó por muchos años por el APRA y que por alguna razón
se ha ido alejando o nosotros nos hemos alejado de ellos. Aprista, tengo orgullo de tu gran partido. Sí podemos hacer y en ello lo haremos juntos. Gracias, compañero Julio, muchas gracias y dispuesta a sus preguntas, por favor. Muy bien, mi querida compañera.